Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 7. Después de que Yami escribiera su nombre en el pergamino, Kakashi le dijo que también tendría que derramar un poco de sangre. Yami asintió y se mordió el pulgar. Ahora unta esa sangre en el centro del pergamino, dijo Kakashi. Yami asintió y untó el pulgar ensangrentado en el centro del pergamino. En cuanto la sangre tocó el pergamino, este comenzó a brillar y se creó un vórtice de aire a su alrededor. Yami miró a Kakashi, quien dijo: normalmente la invocación ocurre en una nube de humo, pero parece que esto es diferente. Todo lo mejor, mocoso. No te muevas. Kakashi le guiñó un ojo y el vórtice de aire succionó a Yami instantáneamente. Kakashi se sentó junto al pergamino y suspiró. Si este niño sigue haciendo cosas así, pronto necesitaré terapia. En un lugar desconocido. Apareció un vórtice de aire y un niño de ojos azules salió de él y cayó al suelo. Yami se levantó y se sacudió la ropa. Aún se sentía un poco mareado por haber sido transportado hasta allí. Miró hacia arriba y vio que el cielo estaba rojo y las nubes negras. Miró al frente y encontró una gran cueva frente a él. Miró hacia atrás y vio un profundo valle detrás de él. Lo curioso era que fuertes vientos venían de abajo del valle. El valle era tan profundo que Yami ni siquiera podía ver su final. Intentemos lanzar una piedra y esperemos oír algún sonido. Ojalá los fuertes vientos no me la devuelvan, pensó Yami mientras recogía una piedra cercana, del tamaño del puño de un adulto, y la dejaba caer en el valle. Yami vio cómo la piedra caía y los vientos no eran lo suficientemente fuertes como para frenar su impulso. Esperó unos segundos a oír el sonido de la piedra al caer al suelo, pero no pudo. Parece que el viento veloz amortiguó el sonido. Por ahora, centrémonos en la cueva, pensó Yami mientras se giraba hacia la cueva. La cueva tenía una abertura de 4,5 metros de diámetro y también estaba oscura. No se oía ningún sonido del interior, lo que la hacía aún más espeluznante. Yami probó si podía usar chakra allí y, por suerte, no tuvo ningún problema. Decidió ir a por todas desde el principio y no correr ningún riesgo esta vez, así que sacó su espada de un pergamino de almacenamiento y se la ató a la espalda. Siempre llevaba un pergamino con la ración de una semana. Yami también desactivó sus pesas para los tobillos y activó su Sharingan. Ahora que su Sharingan estaba activado, podía ver a cierta distancia, pero no demasiado. Se acercó a las paredes de la cueva y las tocó. Estaban húmedas, como si el agua se filtrara a través de ellas. Si hay un arroyo en la cueva, debería haber oído el sonido del agua fluyendo. Parece que tendré que entrar a ciegas, pensó Yami mientras entraba lentamente en la cueva. Sacó un kunai y lo sujetó con fuerza para protegerse de cualquier peligro repentino. Mientras Yami avanzaba, empezó a oír pequeños sonidos. Yami los reconoció al instante como el chirrido de los murciélagos. A medida que avanzaba, el tamaño de la cueva aumentaba. Mientras caminaba, vio dos pequeños puntos de luz. ¿Son esas dos las salidas? No, su forma cambia constantemente. No es una salida, sino una lámpara de fuego. Yami pensó mientras aumentaba la velocidad y se acercaba a una de las lámparas. El tamaño de la luz también aumentaba, y la luz, que antes era tan pequeña como una pulgada, ahora era tan grande como una cabeza humana. Para ser precisos, era una gran antorcha. Delante de ella había una gran estatua. Era una estatua de algo que Yami había visto en su mundo pasado, en películas. Era la estatua de una gárgola. Tenía cabeza de perro y cuerpo de murciélago gigante. Estaba hecha de piedra, de lo contrario, Yami habría pensado que era real. Maldita sea, dan miedo. Incluso Orochimaru parecerá una belleza comparados con ellos. Pensó Yami, y sin darse cuenta, tocó la estatua con curiosidad. En cuanto la tocó, los chirridos que lo rodeaban cesaron al instante. De repente, se hizo un silencio sepulcral alrededor de Yami. La cagué, ¿verdad? Pensó Yami, y empezaron a aparecer puntos rojos en el techo. Estaban en el sello detrás de él, justo encima de él, e incluso delante. Tardó un par de segundos, pero Yami se dio cuenta de que esos puntos rojos no eran más que ojos de murciélagos, y todos esos murciélagos estaban vivos y lo miraban. Los chirridos aumentaron y se volvieron tan fuertes que a Yami le parecieron gritos. Empezó a sangrarle por los oídos. Yami decidió matarlos a todos con una bola de fuego, así que realizó un sello y lanzó una bola de fuego a los murciélagos que estaban justo delante de él, en el techo. La bola de fuego se estrelló contra los murciélagos y Yami esperaba que muchos murciélagos cayeran del techo quemados hasta quedar crujientes, pero para su decepción, nada de eso sucedió.
La bola de fuego explotó y unos segundos después, cuando se dispersó, Yami vio que los murciélagos se habían cubierto el cuerpo con sus alas. Las alas solo tenían algunos rasguños, pero ninguna quemadura. Con su Sharingan, Yami notó que aunque esas alas parecían alas de murciélago normales, pudieron recibir el impacto de la bola de fuego de Yami sin heridas graves. Los murciélagos cerraron sus alas y nuevamente los ojos rojos continuaron mirando a Yami. Mientras todo esto sucedía, de repente se escucharon dos fuertes ruidos de pisotones y todos los murciélagos se quedaron en silencio. Todos miraron en la dirección de donde provenía el sonido y Yami estaba mirando allí bien y luego escuchó una voz grave. Un humano después de todos estos años. Adelante. Aunque la voz no era muy fuerte, una onda sonora se dirigió hacia Yami. Intentó protegerse e incluso añadió chakra a sus manos y las cruzó frente a él, pero la onda sonora lo atravesó sin problemas. Maldita sea, una sola frase hizo vibrar mis órganos internos. Incluso ignoró el chakra. Debería haber practicado algunos hechizos de tipo tierra y haber construido un muro de tierra. Quien acaba de hablar parece ser el líder de los murciélagos. Este ataque de sonido demuestra el estado de sangre en el que se encontraban los cuerpos de los antiguos dueños. Si el líder de estos murciélagos quiere matarlos, sus órganos internos deben haber sido destruidos, pensó Yami, quien aún no había decidido si entrar o no. Tras pensarlo unos segundos, llegó a la conclusión de que, como ya no podía volver atrás, mejor intentarlo. Yami entró y vio muchas antorchas alrededor de las paredes que iluminaban todo el lugar. Era como una gran sala subterránea y también el final de la cueva. Su altura era de casi 30 metros. En las esquinas de estas salas había más estatuas de gárgolas, pero estas eran mucho más grandes y aterradoras. Si no hubiera antorchas alrededor de la cueva, Yami ni siquiera habría podido ver la altura del techo. Había un gran poste a 27 metros del suelo que conectaba la cueva con un extremo. En medio del poste, un gran murciélago colgaba boca abajo. El murciélago se cubría todo el cuerpo con sus alas. Este murciélago medía entre 15 y 18 metros. Con cada respiración, sus delgadas alas vibraban levemente e incluso el aire a su alrededor se estremecía. Para ser un murciélago, es muy grande, pero aún así parece más pequeño que Gamabunta. Esperemos que sea más fuerte que esos sapos y que esas otras dos cuevas de sabios. Ni siquiera sé si los murciélagos tienen su modo de sabio, pensó Yami. Eres un niño, dijo la voz desde el interior de aquellas delgadas alas, y resonó por toda la cueva. Al oír esto, Yami se sintió un poco insultado, como si el murciélago lo menospreciara solo por su edad. Idiota, en mi mundo la gente os pone en sopa. HMPH Yami pensó pero controló su ira y dijo ¿de verdad piensas hablarme sin mostrarme la cara? Mientras Yami decía eso, una de las alas se movió y creó un pequeño espacio, y entre ellos vio un gran ojo rojo. Tan solo verlo le provocó escalofríos. Sintió como si esos ojos le escrutaran el alma y trataran de desentrañar todos sus secretos. Me mira como si me hubiera escapado con su hija o algo así. ¿Qué hago ahora? Pensó Yami, pero entonces las alas se cerraron y se oyó una voz desde dentro. ¿Por qué estás aquí, niño? Yami respondió rápidamente. Quiero hacer un contrato de invocación con un murciélago. Y quería preguntar por qué no hay nadie en las 5 aldeas con invocaciones de murciélagos. ¿Por qué nadie sabe de tu existencia? Sin perder mucho tiempo, Yami preguntó todo lo que tenía en mente y también recibió una respuesta rápida. Para formar un contrato de invocación, solo tienes que sobrevivir. Y en cuanto a las otras dos preguntas, no estás lo suficientemente cualificado para saberlo. Y, mocoso, no son murciélagos, sino el clan de los murciélagos de sangre. Si te oigo llamarnos murciélagos otra vez, te haré papilla. Tras oír esto, Yami tragó saliva y pensó, ¿qué pretende con solo sobrevivir? Es tan orgulloso como un murciélago de sangre y no duda en lanzar amenazas sin más. ¿Qué quieres decir con sobrevivir? Preguntó Yami. El gran murciélago sangriento dijo, los murciélagos a tu alrededor te atacarán e inyectarán su veneno en tu cuerpo. El veneno cambiará tu cuerpo tanto por dentro como por fuera. Si logras sobrevivir al proceso, obtendrás un contrato de invocación. ¿Y si no lo hago? Preguntó Yami con expresión confusa. En realidad, Yami ya sabía la respuesta, pero quería estar seguro. Y al instante siguiente, sus peores temores se hicieron realidad. Entonces te conviertes en una bolsa llena de aguanieve, igual que esos humanos que vinieron años antes que tú, dijo el murciélago en un tono relajado. Antes de que Yami pudiera siquiera decidir si tomar la prueba o no, el bate vibró una vez más con un zumbido.
Parece que no piensa darme la oportunidad de decidir, pensó Yami, y todos los murciélagos a su alrededor empezaron a despegarse del techo y a volar en círculos a su alrededor. Poco a poco, el número de murciélagos aumentó y, tras unos segundos, era como una sombra oscura que daba vueltas, con miles de ojitos rojos mirándolo. Se acercaban cada vez más y Yami sentía como la presión del aire aumentaba a su alrededor. De repente, uno de los murciélagos se acercó y le arañó el codo. Yami solo tenía un corte superficial, pero justo cuando apareció una gota de sangre en su piel, los murciélagos a su alrededor enloquecieron y comenzaron a abalanzarse sobre él. El murciélago grande dijo que sobreviviera, no que peleara con ellos. Yami pensó, y más murciélagos empezaron a atacarlo y pasaron de largo. Esto continuó durante los siguientes minutos, y cuando todos se fueron, Yami, cubierto de sangre, se quedó allí con las manos juntas. Aún se aferraba al último vestigio de su conciencia y al ver que había sobrevivido, una sonrisa apareció en su rostro y estaba a punto de decir algo cuando escuchó nuevamente la voz del gran murciélago. Ya está hecha la parte más fácil. Veamos cómo tu cuerpo usa el veneno. Si lucha, terminarás como quienes lo intentaron antes, y si tu cuerpo lo acepta, entonces, ¿qué quiere decir con que ya pasó lo más fácil? ¿No acaba de decir que mi contrato de invocación se cumplirá en cuanto sobreviva? ¿Acaso este gran murciélago me está tomando el pelo? Pensó Yami y luego preguntó. Si mi cuerpo lo acepta, ¿entonces qué? El gran murciélago dijo. Entonces tu contrato está firmado. Yami estaba un poco confundido por todo esto, así que preguntó por qué tanto problema para una invocación. Durante unos segundos, el gran murciélago guardó silencio, y luego, con voz grave, dijo. Niño, en el clan de los murciélagos de sangre no aceptamos invocadores, aceptamos sucesores. Este veneno que ahora llevas dentro cambiará mucho la composición de tu cuerpo. Esto te otorgará muchas ventajas, como una experiencia sin precedentes en el elemento viento. No solo controlarás el chakra del viento, sino también el propio viento hasta cierto punto. Tus sentidos serán tan agudos que podrás superar con creces a un ninja sensorial veterano. Mientras el gran murciélago hablaba, Yami lo interrumpió y dijo. Espera un minuto, dijiste que tu clan no acepta invocadores pero sí sucesores. Los invocadores pueden ser múltiples, pero el sucesor solo es uno. ¿Eso significa? Sí, la razón por la que nunca viste a un invocador de murciélagos es que, en una época, nuestro clan solo permitía que una persona firmara un contrato. En los últimos siglos, nadie pudo obtener el contrato. De hecho, ninguno pudo llegar hasta mí. Estos murciélagos que viste en el camino huelen el miedo y la inseguridad. Cuando alguien que nos quiere como sus invocadores entra en esta cueva y teme lo que ve, automáticamente no puede siquiera conocerme, y mucho menos convertirse en el sucesor de nuestro clan. Yami se horrorizó al escuchar esto y ahora el miedo también lo invadía. Preguntó. Creí que los habías matado con tus ondas sonoras. No lo necesito. Los pequeños murciélagos de nuestro clan también pueden usar ondas sonoras. Aunque son muy débiles, en un túnel se amplifican y son miles. Obtuve respuestas a la mayoría de las preguntas que tenía en mente. Las preguntas sobre la historia de este clan fueron brutalmente rechazadas por este gran murciélago. Le preguntaré más tarde si tengo la oportunidad. Por cierto, ¿cuándo sabré si mi cuerpo ha aceptado el veneno o si está combatiéndolo? Preguntó Yami. La presencia del gran murciélago era algo que jamás había experimentado. Incluso Hiruzen parecía una hormiga ante su presencia. El hecho de que estés vivo y me hables significa que tu cuerpo ha aceptado el veneno. Ahora puedes regresar a tu mundo y, por la noche, al dormir, se producirán los cambios corporales. Encuentra las ventajas tú mismo. Ya te he explicado lo esencial. Yami se sintió aliviado al saber que finalmente era el invocador de estos murciélagos, pero entonces algo hizo clic. Espera un momento, ¿qué llamas tu mundo? Este lugar no está en la misma tierra que las otras tierras de invocación. El murciélago gigante no respondió y Yami sintió algo detrás de él. Se giró y vio un vórtice de viento formándose como el que lo había traído allí, y al instante siguiente, Yami salió despedido del pergamino. Aldea oculta de la hoja. Campo de entrenamiento Uchiha. Se veía a un hombre de cabello plateado sentado bajo un árbol con los ojos cerrados. A su lado había un pergamino abierto. Este hombre era Kakashi, quien esperaba el regreso de Yami. Llevaba sentado allí más de una hora. ¿Por qué este chico tuvo que hacer algo que nadie ha hecho jamás? ¿No puede conseguir las invocaciones más comunes, como sapos, babosas y demás? Si me lo hubiera pedido amablemente, le habría compartido el contrato de invocación de Pakun.
Kakashi pensaba cuando el viento a su alrededor empezó a moverse de forma errática. Kakashi se levantó rápidamente y miró el pergamino con expresión seria. De repente, el cuerpo de Yami salió despedido. Estaba completamente cubierto de sangre. Todas las heridas eran superficiales y Yami apenas sentía dolor, pero Kakashi entró en pánico. «Yami, ¿estás bien?», gritó Kakashi mientras se agachaba para recoger a Yami. Yami respondió rápidamente. «No te preocupes, estaré bien. Todas las heridas son solo rasguños». Esto hizo que Kakashi suspirara de alivio. Quería hacerle una broma a Kakashi haciéndole creer que estoy a punto de morir, pero no puedo olvidar que mi temperamento en este mundo siempre ha sido tranquilo. La frialdad es algo que heredé de mi vida pasada. Ve a limpiarte primero y vuelve en media hora. Comeré algo hasta entonces. Debido a tu repentina petición, tuve que quedarme aquí sentado sin hacer nada, dijo Kakashi y Yami asintió. Yami sabía que para entonces Sasuke ya habría ido a la academia, así que no sabría de su apariencia ensangrentada, y no necesitaba saberlo. Después de que Yami volviera a casa, se duchó e incluso se aplicó un ungüento en las heridas. Aunque fueran superficiales, seguían siendo heridas y, en una pelea, podrían servir como una oportunidad para que los enemigos administraran veneno. Después de eso, Yami comió algo y luego regresó caminando al campo de entrenamiento cuando escuchó a Kakashi llamarlo desde atrás. ¿Eh? Señor Kakashi, pensé que nos encontraríamos en el campo de entrenamiento, pero ¿qué hace de camino a mi casa? No creía que Kakashi tuviera algún motivo oculto o alguna intención maliciosa, pero le pareció extraño. Solo soy un clon. El verdadero tuvo que ir a una misión urgente, así que te ha dado instrucciones de practicar Chidori solo durante los próximos días y, 3 días después, conseguir los pergaminos de relámpago del Hokage-sama. No te obligues a practicarlos si tienes algún problema. Espérame a que regrese de la misión. Entendido. Dijo Yami y el clon de Kakashi estalló en humo. Tras hablar con el clon de Kakashi, Yami fue a su campo de entrenamiento. No intentó invocar murciélagos, pues el gran murciélago ya le había dicho que no podría hacer nada hasta que su cuerpo experimentara ciertos cambios. El veneno en su cuerpo provocará los cambios cuando duerma esta noche. Al llegar al campo de entrenamiento, Yami continuó practicando Chidori y su rutina diaria. Todo el día transcurrió así. Por la noche, Yami cenó con Sasuke, pero no le contó nada sobre las invocaciones de murciélagos. A pesar de la diferencia de fuerza entre ellos, Sasuke seguía tratando a Yami como a su hermano menor y no le permitió firmar un contrato de invocación donde quienes lo intentaron anteriormente acabaron muertos. Y ahora decirle a Sasuke que tiene mucho veneno en su cuerpo y que esta noche ese veneno afectará su cuerpo, habría provocado un sermón de 1 hora y una mirada fulminante de parte de Sasuke. Por la noche, Yami se durmió como siempre. No sintió nada diferente en toda la noche y durmió con normalidad. Por la mañana, al despertar, vio que la sábana con la que había dormido estaba hecha jirones y que estaba más delgado que antes. ¿Qué demonios pasó anoche?, pensó Yami, pero de nuevo le zumbaron los oídos y un sonido extremadamente fuerte le azotó los oídos, provocándole un fuerte dolor de cabeza. Yami se tapó los oídos con las manos y se recostó en la cama. Incluso su nariz y sus ojos reaccionaban de forma extrema. Yami podía oler diferentes cosas, como la comida de casa, el olor a tierra e incluso las flores que estaban afuera de su casa. Sus ojos podían ver todo con gran claridad. Parece que mis sentidos se han agudizado tanto que podría ser perjudicial. Necesito controlarlo, pensó Yami. Yami decidió empezar con su audición, ya que le había causado un gran dolor de cabeza. Yami decidió taponarse los oídos, pero no le sirvió de nada, así que decidió distinguir diferentes sonidos. El sonido de la hierba meciéndose, el canto de los pájaros e incluso el del viento. Poco a poco, fue asimilando todo eso y procesándolo de forma diferente. Al sentir que esta técnica funcionaba, incluso el dolor de cabeza empezó a remitir. Yami hizo lo mismo con los ojos y la nariz. Ahora podía diferenciar todo por su aspecto, olor y sonido. Después de casi 1 hora, se podía ver a Yami sentado en la cama, cubierto de sudor. Debido a su cambio de composición corporal, había adelgazado muchísimo, pero no se sentía débil en absoluto. Yami había logrado controlar sus sentidos, pero sabía que, aunque nada de esto se basara en la ofensiva, aumentaría considerablemente su fuerza general. Lo único que esperaba era el sonar, pero Yami no había experimentado cambios que pudieran ayudarle con él. Como un idiota, intentó enviar ondas sonoras y fracasó. Le daba mucha vergüenza estar sentado en su habitación chasqueando la lengua esperando algo a cambio.
El sonido regresó gracias a su agudo oído, pero no formó ninguna imagen en su mente al cerrar los ojos. Aunque estoy emocionado por explorar mis sentidos al máximo, quiero comer primero. Espero que Sasuke no me vea así, pensó Yami y se asomó al pasillo desde su puerta. Al ver que el pasillo estaba vacío, entró rápidamente y se preparó algunas cosas. Mantuvo los oídos atentos para detectar si Sasuke se había despertado o había salido de su habitación. Después de preparar un montón de comida, Yami regresó a su habitación y empezó a atiborrarse. Siguió comiendo hasta que sintió que su cuerpo recuperaba la musculatura perdida. Notó que su tez estaba un poco pálida y que sus músculos eran más pequeños que antes. Mis músculos están tan bien como antes, pero me siento más fuerte y rápido. Parece que la ley devoradora no me ha comprimido lo suficiente. Siento que he perdido algo de flexibilidad por esto. Tendré que trabajarla más de lo habitual durante 1 o 2 semanas, pensó Yami. Fue a ducharse y luego se puso ropa gruesa. Los cambios en su apariencia y complexión habrían sido evidentes para Sasuke, así que Yami no quería verse delgado de la noche a la mañana. Usaré esa ropa los próximos días hasta que recupere la musculatura. También necesito encontrar una razón para mi tez pálida, pensó Yami. Decidió experimentar más, así que salió de casa y se dirigió al campo de entrenamiento. En el camino, dejó que sus sentidos actuaran y pudo observar todo a su alrededor. Podía ver cosas incluso a lo lejos. Al llegar al campo de entrenamiento, creó 3 clones de sombra de sí mismo. Un clon se centró en Chidori, otro en obtener mayor control de los sentidos y el tercero intentó mejorar su control del viento. Yami recordó que el gran murciélago había dicho que su control sobre el chakra del viento sería reemplazado por el control del viento. Tenía una idea de lo que quería decir el gran murciélago, pero necesitaba estar seguro, así que le encargó esta tarea a uno de sus clones de sombra. El Yami original quería probar algo que lo emocionaba demasiado. Se paró en medio del suelo, lejos de los demás clones, y entonces los bordes de su cuerpo comenzaron a estirarse. Al aumentar, todos se dividieron en murciélagos y volaron. Después de unos segundos, varios murciélagos aparecieron de la nada y chocaron entre sí creando la figura de Yami. Sí lo hice. Yami continuó practicando así durante los 2 días siguientes. Ya le había cogido el truco e incluso había avanzado en el control del viento a su alrededor. Aunque intentó volar varias veces, aún no controlaba el viento lo suficiente como para elevar su cuerpo. Sin embargo, podía hacer que sus saltos duraran más, lo que le daba más tiempo en el aire. También creía que, tras practicar continuamente durante unos meses, podía planear y maniobrar con facilidad en el aire. Era temprano por la mañana y Yami estaba desayunando. Hoy Sasuke salió temprano para la academia, pues quería visitar el mercado y comprar algunas herramientas ninja. Hoy es el día en que debo encontrarme con Mako y eliminar la maldición de su lengua. Por suerte, la misión en el Valle de los Bandidos se completó en una sola noche. Por eso tuve tiempo suficiente para dominar la ley devoradora, pensó Yami. Hiruzen tenía un equipo Anbu asignado para vigilar el complejo Uchiha, pero el equipo Anbu fue llamado de regreso un día después de que Yami regresara a la aldea. Hiruzen estaba preocupado de que este gesto de protección pudiera ser tomado como un gesto de supresión por Sasuke o Yami. No podía decir abiertamente que quería proteger a los 2 niños de su propio amigo. Y para estar seguro, Hiruzen había establecido algunas barreras en la frontera del complejo Uchiha y solo Yami, Sasuke, Kakashi y Gui pudieron entrar sin ningún problema. Hiruzen no tenía dudas sobre la lealtad de Kakashi y Gui, así que les dio entrada libre con el permiso de Sasuke. Sasuke estaba confundido en cuanto a por qué toda esta seguridad, pero Hiruzen simplemente descartó su duda, diciendo que este tipo de seguridad era dada por la aldea a cada clan principal. No podía simplemente decir que los talentos de Yami y Sasuke son herramientas útiles para esta aldea, por eso está mostrando tan buenos gestos. Yami entró en el bosque del recinto Uchiha y se transformó en Danzo. Gracias a su sentido de murciélago, ya había percibido claramente a Mako. Mako, como la última vez, estaba escondido entre 2 arbustos, con el trasero asomado. Yami llegó y se paró detrás de él, y Mako ni siquiera pudo percibirlo. Me dan ganas de darle 1000 años de muerte, igual que Kakashi le dio a Naruto durante la prueba de la campana, pensó Yami, pero rápidamente lo olvidó y puso cara seria. Ejem. Mako miró rápidamente hacia atrás y se sobresaltó al caer al suelo. Se levantó, hizo una reverencia a Yami y dijo: Danzo-sama, ¿cuándo te pusiste detrás de mí? Ni siquiera pude sentirte. Con razón eres el único que merece ser Hokage. Mako se quitó la máscara y pronunció algunas palabras de adulación en un instante. Soy el único que está en contacto con el verdadero Danzo-sama.
Cuando mate a ese falso Orochimaru, sin duda seré su mano derecha. HMPH. Aquellos de mi generación que me superaron se arrodillarán ante mí e incluso morirán por mí, pensó Mako en sus propios sueños. La semana pasada se había imaginado convirtiéndose en el vicelíder de Root y, cuando Danzo se convirtiera en Hokage, tomaría el control de Root y Anbu. El sueño de Mako de hacer temblar a la gente del mundo shinobi con solo escuchar su nombre ya no sería un sueño. Yami pudo ver la pequeña sonrisa maliciosa que Mako tenía en su rostro mientras pensaba ¿de qué está sonriendo este idiota? Yami se sentó en un tronco cercano y dijo, Mako, primero lo primero. Déjame quitar esa marca de maldición de tu lengua. ¿Por qué Danzo-sama? ¿No fuiste tú quien nos lo impuso? Preguntó Mako. Sí, pero ¿y si Orochimaru lo ha manipulado y ha puesto sus vidas en peligro? Respondió Yami. No quería pasar por la molestia de someter a Mako a un genjutsu y controlar su ritmo cardíaco como la última vez. Danzo-sama sí que piensa por delante de todos. Aquí tienes, dijo Mako mientras abría la boca y sacaba la lengua. Ahí estaba el sello de erradicación de la lengua maldita. A primera vista, parecía bastante simple, pues constaba de 3 líneas largas y 4 cortas, pero tanto Yami como Mako sabían que estaba lleno de complicaciones. Ahora cierra los ojos y aunque sientas dolor, aguanta como te entrenaron para hacerlo, dijo Danzo, lo que hizo que Mako asintiera. Ahora sí que parece un perro con la lengua fuera, pensó Yami. Mako cerró los ojos y apretó los puños. Yami activó su ley devoradora y extendió la mano para tocar ligeramente el tatuaje. Yami esperaba que ardiera como siempre, pero el sello empezó a girar. Poco a poco, las líneas más cortas se fueron adelgazando y luego desaparecieron. Pensé que quemar el sello resolvería el problema, ya que así es como lo practiqué, pero parece que el sello se está invirtiendo. Me pregunto por qué los sellos de los pergaminos de almacenamiento no reaccionaron así, pensó Yami. Después de unos segundos, todo el sello desapareció y Yami desactivó la ley devoradora y dijo abre los ojos ahora Mako. Mako cerró la boca y abrió los ojos. Sus ojos se abrieron de par en par y tenía una sonrisa radiante en el rostro. Danzo-sama, realmente eliminaste el sello maldito. Puedo sentir que mi mente ya no está restringida, dijo Mako. ¿Empecemos con el informe de lo que pasó esta semana? Preguntó Yami. Mako empezó a contarle lo que vio en la base raíz. No ocupaba un puesto alto en la cadena de mando, así que no sabía mucho. Aunque se dio cuenta de que Danzo estaba furioso por la presencia de Anbu en la frontera Uchiha, e incluso Hiruzen lo llamó a su oficina para echarle un buen sermón. Lo único que llamó la atención de Yami fue que Danzo había enviado a un espía raíz a la Tierra del Sonido para traer algo. Parece que Orochimaru le está enviando un regalo de Navidad a su querido amigo Danzo. Yami frunció el ceño mientras pensaba. Cuéntame todo lo que sepas sobre esta misión, dijo Yami. Mako comprendió rápidamente que había dicho algo interesante, así que dijo rápidamente. Danzo-sama, esta misión se le ha encomendado a Zero. Estaba en mi misma clase y es muy grosero y demasiado confiado. Se centra principalmente en venenos y agujas en Bon. No causa mucho daño, pero sus ataques son definitivamente rápidos. Yami pensó unos segundos y dijo ¿y cuándo regresará este Zero de su misión? Mako intentó pensar en algo. Probablemente estaba calculando el tiempo para viajar y hacer el intercambio. Entonces dijo, Danzo-sama, debería poder venir esta tarde. También sé la ruta que tomará, ya que siempre prefiere la más corta. Suena genial. Espero poder preparar una emboscada perfecta. Dudo que este Zero sepa siquiera lo que trae en el paquete. Así es como le gusta hacer las cosas a Danzo, pensó Yami, y mientras tanto, Mako dibujaba la ruta y el terreno cercano en un pergamino. Después de unos minutos, Mako enrolló el pergamino y se lo dio a Yami, diciendo, aquí tienes, Danzo-sama. Esto contiene todos los detalles de la ruta más corta. ¿Necesitas que vaya contigo para ayudarte? Yami entrecerró los ojos y dijo, no hagas nada hasta que yo te lo diga. Quédate en la base de la raíz y deja que los demás te vean allí. Mako tragó saliva y dijo en un tono nervioso, me disculpo, Lord Danzo. Váyanse ahora y nos vemos aquí la semana que viene a esta hora, dijo Yami, y se dio la vuelta para marcharse. Mako asintió, se puso la máscara y abandonó el lugar al instante. Yami comprobó si había alguien cerca. Cuando estuvo seguro de que no había nadie cerca, se transformó de nuevo en Yami y regresó al complejo Uchiha. Tenía que encontrar la manera de irse y luego idear un plan para la emboscada. Edificio Hokage. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, y su consejero de mayor confianza, Shikaku Nara, estaban leyendo un informe.
Días atrás, ya habían leído el informe de la misión en el Valle de los Bandidos, presentado por Wu y Kakashi. Pero el informe que tenían ante sí contenía las evaluaciones individuales de Neji, Lee y Yami. Hiruzen comenzó a fumar su pipa y giró la silla hacia Shikaku y dijo: ¿Qué piensas al respecto, Shikaku? Quiero escuchar tu evaluación sobre ellos. Okage-sama, no los he visto en acción en esta misión, pero conozco muy bien su temperamento por el contacto que hemos tenido este mes. Con todo eso, he llegado a algunas conclusiones, respondió Shikaku mientras pasaba el informe que acababa de leer. Háblame de Rock Lee entonces. Es una copia exacta de Midway, dijo Hiruzen. Shikaku rió entre dientes y asintió. Dijo: estoy de acuerdo. Lo que más le falta es confianza. En esta misión fue el que menos hizo. Yami y Neji tuvieron la oportunidad de encargarse de algunas cosas solos, pero Lee tuvo que seguir a Gui todo el tiempo. Al ser solo un genin de Taijutsu, no puede hacer más que luchar de frente. Necesita trabajar en hacerse amigo de su equipo y colaborar con ellos para aumentar su confianza. Hiruzen asintió y dijo: tenemos que decirle a Midway que deje que Lee tome la iniciativa en la lucha y que Neji y Yami lo apoyen por el momento. Esto podría ayudarle a ganar confianza. En cuanto a la amistad y el trabajo en equipo, Lee tiene que descubrir cómo hacerlo él mismo o el tiempo lo hará. Ahora, pasemos a Neji Hyuga. Shikaku asintió mientras tenía una expresión sombría en su rostro. Suspiro es un problema en todos los aspectos, Okage-sama. Tiene el orgullo y la arrogancia de los Hyuga, lo que lo hace menos amigable con Lee. También tiene problemas con su clan, ya que pertenece a la rama familiar, lo que provoca que el clan principal lo oprima. El último problema es que, aunque es un prodigio dentro del clan Hyuga, e incluso entre niños de su edad, frente a Yami Uchiha parece un tipo común. Su única ventaja es su Byakugan, que lo convierte en un buen sensor, y Yami no lo es, según Kakashi. El problema de su clan no lo podemos resolver nosotros, ya que el clan Hyuga no nos escucha en cuanto a sus conflictos internos. En cuanto a su equipo, Neji hará todo lo posible por alcanzar a Yami, lo que significa que en cada misión que emprenda con él, Neji lo dará todo. No creo que caiga en la traición por celos. Hiruzen negó con la cabeza tras escuchar la explicación de Shikaku, pues incluso él coincidía con esta afirmación. Hiruzen dijo: parece que tendremos que dejar el destino de Neji en manos del tiempo. Esperemos que el tiempo se convierta en su mayor maestro. Ahora, el que más tienen que decir. Shikaku comprendió que Hiruzen se refería a Yami Uchiha. Rió entre dientes y dijo: en realidad, Okage-sama, soy el que menos tengo que decir sobre Yami Uchiha. Hiruzen arqueó las cejas al oír esto y esperó a que Shikaku dijera el resto. Shikaku se sentó en la silla frente a Hiruzen y dijo: según Kakashi, es experto en ninjutsu, genjutsu y taijutsu. Mató a Honins de Kumo con su espada. No habla mucho, pero no tiene la arrogancia de Neji. Solo se enorgullece de su propia fuerza, pero puede respaldarla. En su misión, no solo se infiltró en el valle sin ayuda de nadie y mató a un grupo de bandidos, sino que incluso regresó para ayudar a Neji a matarlos, lo que demuestra que tuvo la presencia de ánimo para regresar y apoyar a su compañero. Hiruzen sonrió y dijo: has hablado mucho de él, Shikaku, pero veo que algo te atormenta. Hiruzen y Shikaku llevan tantos años trabajando juntos que saben cuando el otro piensa algo. Shikaku se masajeó las sienes y dijo: lo único que no entiendo es la ambición de Yami. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Al oír esto, Hiruzen frunció el ceño y dijo: ¿qué quieres decir con eso, Shikaku? Es solo un niño y es obvio que aún no ha decidido qué quiere ser. ¿Por qué te sentiste tan extraño? Shikaku respondió: no digo eso. Para alguien cuyo clan y familia fueron asesinados por su propio hermano mayor, Sasuke ha mostrado cierto desprecio e ira hacia Itachi, pero Yami nunca ha hecho nada parecido. Para alguien tan fuerte a tan temprana edad, Yami debería tener ambiciones como reconstruir el clan Uchiha o convertirse en un shinobi fuerte para vengarse, pero Yami nunca dijo nada parecido. Lo que más me alarmó fue algo que Kakashi me dijo de pasada. ¿Algo que dijo Kakashi? Puede que Kakashi no sea el shinobi más fuerte de nuestra aldea, pero es uno de los más inteligentes. Si dijo algo que lo signifique, tiene mucho mérito. Hiruzen reflexionaba mientras Shikaku continuaba hablando. Dijo que la afinidad de Yami con el elemento rayo es la más fuerte, pero incluso después de enseñarle el Chidori, Yami no mostró ninguna avaricia por obtenerlo ni lo insistió para que le enseñara ese jutsu como a cualquier otro niño.
Incluso hace 2 días, cuando Kakashi empezó a enseñarle Chidori a Yami, no se apresuró a aprenderlo como alguien ávido de poder, sino que bromeó al respecto y practicó el Chidori a un ritmo constante y fluido. Eso me llevó a la conclusión de que Yami no tiene ambiciones tan altas como las de Neji, que quiere demostrar su valía al clan principal, o Lee, que quiere convertirse en el especialista más fuerte en Taijutsu. Gracias a él, incluso Sasuke, que solía ser un poco arrogante y distante, ha empezado a mezclarse con sus compañeros de la academia. Según el escuadrón Anbu que custodia a Naruto, él y Sasuke entrenan después de la escuela. Shikaku pensó que Hiruzen estaría feliz al escuchar que Yami no era arrogante y ambicioso como solía ser su clan, pero la expresión de Hiruzen le hizo pensar que estaba más tenso que antes. ¿Qué ocurre, Hokage-sama?, preguntó Shikaku. Hiruzen se levantó de su silla y miró hacia la ventana de su oficina. Desde allí podía ver toda la aldea y también la montaña del Hokage. Hiruzen tenía la costumbre de mirar hacia afuera cuando reflexionaba profundamente. Un suspiro escapó de la boca del viejo Hokage mientras decía: la hija de Inoichi, Ino, está loca por Yami, pero según lo que Inoichi dijo ese día, Yami ni siquiera dio señales de estar interesado en Ino. Si Yami solo quisiera vivir en paz, al menos habría considerado hablar con ella y disfrutar de su infancia como todos quieren, pero no lo hizo. Hiruzen se giró y miró a Shikaku directamente a los ojos, lo que hizo que Shikaku se estremeciera por un segundo y dijo: Shikaku, Yami es ambicioso, mucho más que Sasuke. Es solo que se le da también disimular lo que me preocupa. Tiene un potencial tremendo, pero nunca ha molestado a nadie en la academia. No por ser humilde, sino porque no los considera dignos de atención. Durante la misión, no regresó con Neji porque le importaran sus compañeros, sino porque la única debilidad de Yami es que no es un sensor. Para él, Neji era solo una herramienta que necesitaba en ese momento, así que fue a buscarlo. Si de verdad le importara su compañero, habría regresado a ver a Neji luchar contra los bandidos y solo habría intervenido cuando Neji estuviera en peligro de muerte. Pero en lugar de eso, los mató en cuanto llegó a la ubicación de Neji. Los ojos de Shikaku se abrieron de par en par al oír esto. Lo que creía bueno resultó ser todo lo contrario. Hokage-sama, ¿debemos tomar alguna medida contra esto? Hiruzen negó con la cabeza y dijo: no, mientras Yami no tenga motivos para considerarnos enemigos, no tenemos por qué preocuparnos. Es lo suficientemente inteligente como para no mostrar sus ambiciones hasta alcanzar el nivel Kage. Kakashi no volverá hasta dentro de 4 o 5 días. Llama a Migui y a su equipo mañana. Asígnales una misión de rango C. Yami no mostró mucha fuerza contra los shinobis de la arena en esta misión. Dile a Gui que no envíe la solicitud de su equipo para el examen de Chunin de este año. Yami podría llamar demasiado la atención allí. Shikaku asintió y continuó con su trabajo. Hiruzen volvió a mirar hacia la ventana y pensó: espero que Danzo no haga nada que convierta a Yami en enemigo de esta aldea. Mientras la amenaza de Itachi se cierna sobre él, actuará con cautela. Aldea de Nubes oculta. Edificio Raikage. En una gran sala, había 12 personas sentadas en la mesa redonda. Todas vestían kimonos gris oscuro y blanco, tenían la piel bronceada y el cabello rubio. También había un par de personas mayores en la mesa, pero las demás tenían músculos definidos. 2 de esos hombres tenían figuras corpulentas. Uno tenía el cuerpo musculoso y perilla. Llevaba grandes brazaletes dorados en ambos brazos. El otro no era musculoso como el anterior, pero sí bastante gordo. Tenía barba francesa, gafas de sol y 2 tatuajes de líneas azules en ambas mejillas. Oigan, ¿por qué se ven tan deprimidos?, dijo el hombre de las gafas de sol. Muchos de los que estaban sentados a la mesa lo miraron con cierta ira. Algunos incluso se llevaron la mano a la cara. El hombre corpulento de la perilla lo miró y dijo: abeja, esto es un asunto serio. Nuestros Honins desaparecieron sin dejar rastro de la faz de la tierra. Luego procedió a mirar a los demás y golpeó la mesa blanca, agrietándola. ¿Por qué no han encontrado nada?, rugió, provocando un ligero escalofrío en muchos. Este hombre era el 4º Raikage. Señor Raikage, por favor, cálmese. He enviado 2 equipos más a buscar su paradero, dijo uno de los hombres sentados a la mesa. Al escuchar esto, el 4º Raikage se rió entre dientes y dijo: 7 de nuestros Jonin desaparecen en la Tierra del Viento. ¿Crees que 2 equipos serán suficientes? El hombre miró a las demás personas sentadas a la mesa para que alguien pudiera apoyarlo o al menos darle una solución. De repente, una anciana sentada a la mesa dijo: estoy de acuerdo en que 2 equipos no son suficientes, pero no podemos permitirnos el lujo de enviar más Jonin.
El hecho de que enviemos 7 Jonin y ahora 2 equipos al país del viento, si enviamos más equipos, el país de la piedra podría notarlo. Ese Onoki es cruel y podría encontrar la manera de aprovecharse de estos acontecimientos para su propio bien. La anciana hablaba con calma y nadie la interrumpió. Incluso el furioso Raikage bajó la voz y dijo: Anciano, lo que dice tiene sentido, pero, dijo arrechinando los dientes. Como Raikage, no puede abandonar a los shinobis de su aldea. La anciana sonrió y dijo: No digo que no hagan nada. Creo que enviar a Sei y a Darui será apropiado. Son estudiantes del tercer Raikage y pueden cuidar de sí mismos. Mientras la anciana decía esto, la mirada de todos se dirigió a 2 personas apoyadas en la pared de la habitación. Una de ellas era una joven rubia. Érase, estudiante del anterior Raikage. A su lado había un hombre de pelo blanco con una ramita en la boca. El hombre dormitaba un poco y no se dio cuenta de que todos lo miraban. Se le dio un codazo a Darui, lo que lo despertó. Al despertar, vio que todos lo miraban. Miró hacia su lado y preguntó: ¿Estaba roncando demasiado fuerte? Este vago idiota también me castigará algún día, pensóse mientras se daba una palmada en la frente. Darui, dijo con un tono exigente que hizo que la pereza de Darui se desvaneciera al instante. Su actitud, que parecía normal, se tornó seria de repente. Se acercó a la mesa y miró a Tú y se vayan al país del viento y averigüen dónde están nuestros 7 Jonins y Shinso. Ninguna aldea se ha atribuido el mérito de capturarlos o matarlos, ni nadie ha cobrado ninguna recompensa, así que hay muchas probabilidades de que estén vivos. Si es posible, intentad mantener intacta la fachada de traición de Shinso. Les dio una misión oficial a Darui ya sea al decir esto. Le daremos los resultados lo antes posible, Raikage-sama, dijeron Darui y Se mientras hacían una reverencia y salían de la habitación. Raikage miró hacia atrás, donde estaba una mujer de cabello plateado y kimono verde oscuro. Era Mabui, su asistente. Raikage la miró y dijo: Mabui, vigila si alguien intenta reclamar sus recompensas. Mientras decía esto, Mabui asintió. Raikage miró hacia adelante y dijo: Se da por terminada la reunión. Esperemos el informe de los 2 equipos o de Darui y si los 8 Jonin no desaparecen en el aire, y la aldea de la arena no tiene la fuerza para luchar contra ellos y deshacerse de ellos tan discretamente. Esta es la razón principal por la que enviamos a Shinso al país del viento y a los otros 7 para recopilar información y secuestrar a niños con límites de linaje. Todos empezaron a salir de la sala y, tras unos minutos, solo quedaban el 4 Raikage, y Maui. Se levantó de la mesa redonda y se dirigió a la esquina de la sala, donde estaba su mesa personal. Sentado, se masajeó las sienes. Al ver esto, Mabui caminó hacia él y le preguntó: Parece muy tenso por este asunto, Raikage-sama. ¿Pasa algo? Mabui llevaba varios años trabajando como asistente de lo había visto pasar por muchos conflictos y afrontarlos con valentía. Pero esta era la primera vez que mostraba tanto pesimismo. Miró a Mabui y dijo: Los 8 shinobis desaparecidos son Jonins de élite de nuestra aldea. La estrategia de Akio fue declarar a Shinso traidor para que pudiera vagar por el mundo shinobi, recopilar información, buscar oportunidades para conseguir recursos y secuestrar a niños de linaje limitado. Esta vez, Shinso envió un informe de que había saqueado 2 caravanas de bienes de la arena oculta. Akio le había dicho que ni se le ocurriera entrar en el país del fuego, y estoy seguro de que Shinso no desobedecerá sus órdenes. Akio y otros 6 Jonins de élite fueron a ver a Shinso para que idearan un plan para causar más problemas en el país del viento. Con Akio entre ellos, me niego a creer que tuvieran algún problema para comunicarse con nosotros o que se hayan perdido. Mabui se sorprendió un poco al oír esto. Akio, aunque solo era un Jonin de élite, contaba con un inmenso apoyo de otros Jonin. Él sería quien urdiría y ejecutaría tales planes. Se los reportaría directamente al Raikage. Mabui dudó un poco y dijo: Raikage-sama, entonces eso nos deja solo una conclusión. Suspiró el Raikage suspiró mientras decía sí, Akio y otros 7 han sido asesinados y por alguien que no es un cazarrecompensas ni quiere el reconocimiento de matar ninjas de las nubes. Mabui preguntó con el ceño fruncido: ¿Quién podría ser capaz de tal hazaña? Raikage rió entre dientes mientras decía: Definitivamente no es la aldea oculta de la arena. Son los más débiles de todos. No veo ninguna razón por la que la hoja oculta interfiera en asuntos que no son suyos. El único que me viene a la mente es ese bastardo de Onoki, pero me lo habría restregado en la cara después de matarlos. Mabui dijo: ¿Estás olvidando algo, Raikage-sama? La miró mientras continuaba diciendo:
El reino del Daimyo del viento no confía mucho en la arena oculta y le asigna muchas misiones a la hoja oculta, ya que es más barata y eficiente. ¿Y si el Daimyo del viento también le asignara esta misión a la hoja oculta? Arqueó las cejas y se puso de pie. Pensó unos segundos y dijo, es posible, pero las probabilidades son mínimas, ya que desconocen que Shinzo es un espía, y para una simple misión de bandidos, el viejo Hiruzen no enviará un equipo lo suficientemente fuerte como para acabar con shinobis como Akio, Shinzo y otros. Esperemos que los que hemos enviado traigan un informe positivo. Escribe una reseña de esta novela. Compuesto Uchiha. 5:30 de la tarde. Yami se preparaba para emboscar al shinobi Raizero que Danzo había enviado a la aldea del sonido oculto. Estaba 90% seguro de que este paquete solo podía ser de Orochimaru. No valía la pena contactar con nadie más en el sonido oculto. Debido a la creciente enemistad entre la hoja oculta y la arena oculta debido a la misión de los bandidos, la idea de que Orochimaru viniera a matar a Hiruzen durante los exámenes Chunin del año siguiente era prácticamente inamovible. Yami guardó todo lo necesario. Sabía que no podía abandonar la aldea así como así, por lo que decidió hacer un experimento. El plan era acercarse a una frontera aislada de la aldea y devorar una pequeña parte. Según lo que Yami había leído en su pergamino sobre las barreras fronterizas, la alarma solo suena si alguien la ataca con chakra para destruir uno de los sellos o entra directamente a través de la barrera. Yami pensó que podría devorar una pequeña parte de la barrera, creando un agujero temporal que se llenaría solo en los próximos 2 o 3 minutos. Sin embargo, no dependía del todo de ello, ya que a las 7:30 de la tarde la mayoría de los comerciantes abandonaban la aldea, así que planeó transformarse en comerciante y escabullirse entre la multitud. Según Mako, el shinobi Raiz que Zero envió para traer el paquete debería llegar cerca de la aldea entre las 8:30 y las 10:30. Demorar más podría obligar a Zero a dar una explicación, y debido al sello maldito, ni siquiera puede mentir cuando Danzo le pregunta. Espero que el pergamino tuviera razón al decir que no hay alarma por nada, salvo por dañar el sello o atravesar la barrera. Nadie pensó que pudiera ser devorado para crear un agujero. Yami pensó mientras creaba 2 clones de sombra. Uno se escondería en el bosque, fuera del complejo Uchiha, mientras que el otro se quedaría en casa y haría las cosas con normalidad. No quería que Sasuke sospechara. Al ver que Sasuke estaba haciendo tareas de la academia, Yami salió rápidamente de su casa y se adentró en la selva. Pensó que, aunque hubiera una alarma, más tarde podría afirmar que alguien intentó entrar en el complejo Uchiha, pues sabían que ya no vivía mucha gente allí. Esta maniobra podría llamar la atención sobre él y Sasuke, pero fue un riesgo calculado. Tras adentrarse en el bosque, llegó al lugar donde se encontraba la barrera. Esta no tenía color. Parecía una burbuja de cristal sólida. Era invisible hasta que alguien se acercó. Yami activó su ley devoradora y la tocó suavemente. La barrera, que al principio parecía una burbuja sólida, de repente se ablandó como una envoltura de plástico y fue absorbida por la mano de Yami. Tras unos segundos, la barrera se volvió tan delgada que se creó un agujero de 5 metros de diámetro. Yami metió la mano por el agujero para comprobar si había alguna alarma o algún daño. Pero al ver que no pasaba nada, saltó rápidamente al otro lado. Miró hacia atrás y vio que para entonces el agujero se había reducido 0,5 metros. A este ritmo, en menos de 3 minutos, la barrera volverá a la normalidad, pensó Yami. Abrió el pergamino que Mako le había dado. Este pergamino contenía toda la información que Yami necesitaba para preparar una emboscada. Solo había salido de la aldea una vez, así que debía tener cuidado y encontrar el lugar que indicaba el mapa. Siguió el mapa y se dirigió hacia allí. La práctica en el campo de entrenamiento y en terreno real son diferentes. Nada puede reemplazar la experiencia de la vida real. Después de 20 minutos, llegó al lugar que Mako había dibujado. Decidió que someter a Zero a un genjutsu sería una mejor opción, pero también arriesgado. No estaban muy lejos de la aldea, y si no lo hacía de inmediato, podría enviar una señal a los demás shinobis Raiz. Si algo así sucediera, Danzo sin duda sospecharía de un traidor en la aldea, especialmente de uno de los shinobis Raiz que sabía de esta misión. No puedo permitirme cometer un error. Mi única opción es matarlo de inmediato, pensó Yami. Colocó trampas en las ramas superiores y también en el suelo. No lo matarían ni lo lastimarían. Solo lo sobresaltarían. Yami cavó un hoyo bajo tierra y se escondió dentro, cubriendo el hoyo con ramas gruesas. El terreno era tal que Zero no podría ver el suelo donde estaba el hoyo a menos que estuviera justo encima. Yami planeó atacar antes de que eso sucediera.
Ahora solo le quedaba acechar como un depredador a su presa. El tiempo pasó y así, sin más, eran las 9. Zero llegaría en cualquier momento, y por eso Yami llevaba una capa negra y su espada ya estaba desenvainada. No quería perder el tiempo haciendo movimientos indeseados. Tras unos segundos, Yami pudo oír un sonido proveniente de la dirección de donde Mako esperaba que viniera Zero. Yami usó sus oídos para obtener toda la información sobre los movimientos de Zero. Yami aún quería estar seguro, así que miró por el agujero que estaba entre las ramas. Usó su vista mejorada y su Sharingan. Ahora podía ver las cosas a cámara lenta gracias a su Sharingan y podía ver con claridad en la oscuridad, así como las cosas que estaban lejos gracias a su vista de murciélago. Vio a un hombre con una capa negra y una máscara de zorro. No podía ser otro que Zero. Aunque no fuera Zero, su atuendo lo convertía en un shinobi raíz. Yami esperó a que se acercara un poco y, al saltar a la rama 2 árboles más adelante de donde se escondía Yami, algo invisible le impidió el paso a Zero. Zero se sobresaltó instantáneamente y trató de mantener el equilibrio en la rama, aplicando chakra en su planta para mantenerse en el árbol, y cuando pensó que su mano se había estabilizado, vio algo pasando zumbando a una velocidad inimaginable. Z. Escribe una reseña de esta novela y deja caer algunas piedras de poder. Zero ni siquiera se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Solo vio una pequeña luz y luego oyó un zumbido mientras algo pasaba zumbando. Intentó mirar atrás, pero sintió una oleada de dolor en todo el pecho y, al instante siguiente, sus ojos comenzaron a cerrarse hasta que la oscuridad fue total. Yami usó chakra del viento para cubrir su espada, por lo que el corte de la espada en el pecho de Zero no fue solo un corte profundo, sino que la espada atravesó su cuerpo, dividiéndolo en 2 partes y matando a Zero en el acto. Zero ni siquiera supo cómo murió. Yami aterrizó en una rama de un árbol detrás de Zero. Miró hacia abajo y vio el cuerpo de Zero en el suelo. Yami saltó y vio que los ojos de Zero todavía estaban abiertos por la conmoción. Yami se agachó y registró su cuerpo. Encontró algunos pergaminos que contenían diferentes cosas como armas, comida, etc. Uno de los pergaminos era diferente a los demás. El sello que tenía era algo que Yami nunca había visto antes. El color del pergamino no era gris y blanco como los pergaminos de almacenamiento normales. Este era de color rojo y blanco. Este debe ser el pergamino dado por Orochimaru. Siento que puedo devorar el sello y abrir el pergamino, pero necesito hacerlo en el santuario. Abrir algo desconocido en un área abierta sería un movimiento estúpido. Yami pensó mientras devoraba el cuerpo. Mientras devoraba, sintió algo en su pecho igual que sintió cuando devoró algunos cuerpos en el Valle de los Bandidos. Como estaba practicando cosas nuevas en los últimos días, se había olvidado por completo de esa energía que sentía en su pecho. También tenía algunos cadáveres de bandidos en su pergamino que no se pudrían. Había decidido mantenerlo así hasta que descubriera qué era esa energía en su pecho. Esta energía no obstaculizaba el chakra de ninguna manera, pero cada vez que Yami intentaba devorar algo, aparecía una sensación de que algo se retorcía en su pecho, especialmente en su corazón. Supongo que esta noche descubriré qué es esa energía, pensó Yami mientras creaba un fuego concentrado para eliminar todas las manchas de sangre. Debido a que el cuerpo estaba cortado limpiamente por la mitad, había mucha sangre. Tras encargarse de todo eso, Yami borró cualquier indicio de que allí se había producido una pelea. Después de 20 minutos, Yami abandonó el lugar y llegó al mismo lugar donde había creado un agujero en la barrera. Hizo lo mismo, creando un agujero en la barrera y entró en la aldea. Corrió hacia el santuario Naka, pues quería terminar con esto cuanto antes. Un par de horas después, Danzo podría sentir que Zero se está demorando más de lo esperado e intentar investigar. Al salir del santuario Naka, Yami realizó algunos sellos manuales y apareció la entrada. Estaba acostumbrado a todo esto, pues había estado allí hacía un par de años. Al entrar, lo primero que notó fue que se había acumulado mucho polvo en los últimos años. No quiero la tediosa tarea de limpiar esto. ¿Debería contarle a Sasuke sobre la existencia de este lugar?, pensó Yami mientras se adentraba en el santuario. Encendió un par de antorchas para iluminar el lugar y sacó el pergamino que le había dado Orochimaru. El pergamino podía contener cualquier cosa, así que Yami estaba preparado para lo que tuviera que afrontar. De algo estaba seguro. No era solo información, sino un paquete. Yami devoró con cuidado el sello del pergamino y lo abrió. Con una nube de humo, un brazo cubierto de Sharingans apareció frente a él.
Yami se sorprendió un poco al ver esto, pues ya había reunido todos los ojos de las personas asesinadas por Itachi. Estos ojos podrían pertenecer a quienes Danzo asesinó en secreto durante las misiones o a quienes murieron durante la Tercera Guerra Shinobi. Esto significa que ninguno de ellos es un Mangekyo Sharingan. ¿Pero por qué se los trasplantó? Pensó Yami cuando de repente se dio cuenta de algo. Ese bastardo quiere usar esto para realizar múltiples Izanagi. Aquí tienes 10 Sharingans, lo que significa que puede burlar al destino y evitar su muerte 10 veces. No tiene ni un solo Mangekyo Sharingan, así que no habría reemplazado su ojo derecho por uno. Ahora, al tomar este brazo, puede que haya retrasado lo inevitable. No sé cuántos ojos tiene Orochimaru. Yami suspiró. Por ahora, había impedido que Danzo consiguiera lo que quería, pero no sabía si Orochimaru tenía más células Hashirama. Recuerdo que en el manga se mostró que Orochimaru le quitó este brazo a Shin Uchiha, quien no era un Uchiha, pero estaba obsesionado con ellos. Esperemos que no tenga más brazos así para regalar, pensó Yami mientras sellaba el brazo en el pergamino y lo escondía en una pequeña zanja en la esquina del santuario. Cubrió la zanja con una piedra. En cuanto vio el brazo, quiso destruirlo, pero hacerlo no le serviría de nada. Rápidamente recuperó la cordura y decidió conservarlo hasta estar seguro de que no lo necesitaría. Tras olvidarse de ese asunto, abandonó el santuario y regresó a su casa. Sintió que Sasuke ya estaba en su habitación limpiando su espada. Yami se coló en su habitación y vio que su clon de sombra estaba leyendo el pergamino de Chidori que Kakashi le había dado. Al ver que Yami estaba allí, el clon de sombra desapareció en una nube de humo. Yami recuperó los recuerdos del clon y se dio cuenta de que había cenado con Sasuke y solo había tenido una pequeña charla, y ahora estaba buscando la manera de mejorar a Chidori. Yami se sentó en su cama en posición de loto y dijo: ahora veamos de qué se trata esta energía dentro de mí. Escribe una reseña de esta novela y deja caer algunas piedras de poder. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.